Noticias. Ayer subió fuertemente la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en un 2,01%, el índice general en un 1,82%. ¿Qué pasó en Nueva York? En Wall Street el Dow Jones al alza un 1,23% y el Nasdaq un 1,33%. El dólar bajó 10 centavos, se cotizó comprador en 798 pesos con 80, vendedor 799 pesos con 10 centavos. El euro está en 883 pesos con 41 centavos. Unidad de fomento para hoy, 31.687 pesos con 91 centavos. El cobre subió un 0,65% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $4.61 la libra y hasta ahora está al alza porque está en $4.70 por libra. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, aumentó un 8,91%. Se negocia el barril en $106.91. El WTI subió un 8,4%, se cotiza en $102.98 el barril. Y el precio de la parafina sigue subiendo. El día de ayer superó los 1.100 pesos por litro en algunas zonas del país. Especialistas advirtieron que podría continuar este aumento y extenderse incluso hasta los primeros meses del invierno, señalando que hay pocas políticas que se puedan implementar para impedir el alza. Néstor Aburto, muy buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a partir señalando que este domingo a las 12 de la tarde con 33 minutos ocurrirá algo. Llega el otoño, comienza el otoño, cambio equinoccio. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque con eso también va de la mano, empiezan a descender las temperaturas, ya está mucho más fresco durante la mañana, por ejemplo, en el transcurso de la noche, no solo en la zona sur, sino también en la zona central. ¿Y por qué lo mencionamos como una especie de paraguas para lo que vamos a hablar, que es el precio de la parafina? El gas y la parafina son dos de los combustibles que más se utilizan por cientos de chilenos para poder calefaccionarse durante el crudo invierno. Y en este marco del alza del precio del petróleo que se vive a nivel global, en Chile la parafina es el combustible que ha registrado el aumento de precio más alto en un corto plazo. Mientras el promedio del precio de la parafina durante el 2021 fue de 700 pesos, hoy, en la mayoría de las regiones del país, el promedio por litro supera los 1.100 pesos e incluso en algunas comunas la cifra alcanza los 1.200 pesos. Expertos anticiparon que al ser un derivado del petróleo, la parafina se ve afectada por los diferentes factores que afectan el precio de los combustibles a nivel internacional, donde el conflicto en Ucrania y Rusia ha sido el principal detonante. Cristian Echeverría, que es director de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, anticipó a la radio que, al no verse una pronta salida del conflicto, será difícil que se estabilice en el mediano plazo e incluso, si es que termina la guerra, la situación se mantendría, ya que obviamente se van a seguir registrando las sanciones económicas a Rusia que ha anunciado Occidente. En cuanto al precio de la parafina, el economista señaló que, si bien es difícil dar proyecciones exactas, es posible, dice él, que el alza continúe al menos unos 200 pesos más, lo que se puede extender hasta el invierno. Todavía queda parte de los aumentos de precio del petróleo, especialmente ahora con el conflicto, estas últimas 3 semanas prácticamente, siento que ha sido extraordinario. Eso, se va a manifestar a través de un tiempo prolongado por el mecanismo de transferencia gradual, digamos. Sin duda vamos a ver que continúa esto hacia los meses del invierno, que es una mala noticia para las personas. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustible de Chile, Fernando Rodríguez, entregó un pronóstico negativo sobre esta situación y advirtió que será difícil implementar medidas para frenar el alza de la parafina. Que aquí no hay nada que hacer, o sea, según lo que uno mira, ¿no es cierto?, en los estudios que hay, uno mira una situación bastante complicada a futuro, de tal manera que aquí el gobierno, más de lo que está haciendo, no creo que pueda hacer más. Una de las principales razones que explican por qué la parafina ha sufrido un alza más severo que otros combustibles es porque no tiene un impuesto específico. Paga el IVA, pero no tiene impuesto específico. Esto genera que no sea considerado dentro del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO, lo que genera que sea difícil aplicar medidas para, obviamente, enfrentar este aumento.
Pablo Barberis, él es docente de la Escuela o la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él agregó que las causas del alza de que hay poca oferta y mucha demanda a nivel internacional ante las censuras económicas que se han tomado en contra de Rusia. Esa sería una de las principales causas. Respecto a las medidas, señaló Barberis que a nivel nacional se podría implementar a la parafina las mismas herramientas que se han aplicado a otros combustibles. Desde el Estado hay algún tipo de apalancamiento, algún tipo de apoyo financiero, menor impuesto puede ser, o directamente alguna política de fijación y análisis de los precios, cómo van evolucionando, como es el Medco. Este tema ayer lo pusimos sobre la mesa. ¿Por qué? Por ustedes, pues nuestros auditores que nos han estado escribiendo, porque cuando usted pasa en un vehículo o va en una locomoción colectiva afuera de un servicentro, usted no ve el precio de la parafina, ponen el querosén, pero ponen las bencinas de 97, 95, 93 y el querosén, pero la parafina no está al interior de los servicentros, entonces uno no se familiariza cómo el precio va aumentando, y fueron ustedes los que nos comenzaron a señalar lo que costaba la parafina el año pasado versus lo que están pagando hoy, de 700 a 1.100 o 1.200 pesos. De hecho, en Arica y Quinchao, el precio de las parafinas llegó a los 1.216 pesos en Arica y los 1.248 pesos el litro respectivamente, zonas donde se ha registrado un precio más alto. Desde el gobierno el gobierno de Gabriel Boric, advirtieron que están las herramientas para enfrentar esta situación, aunque no han adelantado cuáles son esas posibles herramientas, ya que Tomás Catherine, esto afecta al bolsillo justamente de quienes tienen menos recursos, pero además de eso, se supone que la parafina pudiera ayudar junto con el gas y la electricidad a descontaminar zonas como Talca, todos sabemos lo que pasa en Talca, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Pitrufquén, Gorbea, que son ciudades que están total y absoluta, Villarrica también, muchísimo humo en el invierno para que Coyhaique. no se ocupe. Bueno, claro, y Coyhaique, nos vamos más al sur. En general, la zona centro-sur está contaminada durante el invierno. Un auditor nos pregunta, pero a ver, ¿por qué sube esto? ¿Nosotros compramos combustibles a Ucrania? ¿Le compramos petróleo a Rusia? No, lo que pasa es que esto es lo que, como dicen los economistas, un commodity. O sea, es una mercancía. Una fijación de precio internacional. Hay un mercado global. Mercado global. El mercado es absolutamente global, por lo tanto, si disminuye la oferta en algún lugar, suben los precios a nivel mundial, porque el mercado está absolutamente globalizado. Si hay un mercado globalizado desde antes de que se hablara mucho de la globalización, por ejemplo, el mercado del petróleo, ¿no es cierto? Sí. El año 1975, la OPEP, mira hace cuántos años, la OPEP restringió la oferta de petróleo. Y resulta que los países se vieron, ese fue el primer gran golpe, y los países se vieron absolutamente perjudicados, subieron los precios, y París, que se llamaba en ese tiempo la ciudad luz todavía, estaba absolutamente oscura, tratando de ahorrar. Bueno, resulta que, y de ahí empezó, ya empezó Francia a tener centrales atómicas, etcétera, para no depender del petróleo. Pero esto es un mercado absolutamente mundial. O sea, el petróleo y sus derivados, benzina, parafina, etcétera, o querosén, como le llaman otros. El mercado del gas es un mercado absolutamente globalizado y por lo tanto, si hay menos gas, los europeos, ¿qué hacen? Empiezan a buscar gas. ¿Dónde? Donde haya. ¿Cómo? A través de buques. Gas natural licuado, que nosotros tenemos un terminal. Están buscando desesperadamente dónde llevar gas para reemplazar el gas ruso. Y eso empieza a subir el precio a nivel internacional. Ahora, yo digo una cosa. Si el Estado no tiene un impuesto específico para la parafina, no hay nada que hacer. Bueno, sí, una posibilidad es que subsidiar. Pero hay otra posibilidad. El Estado está ganando más plata. Porque a la medida que sube el precio, el IVA aumenta. No es que aumente el porcentaje, es 19. Pero aumenta el recaudación. Aumenta porque la base imponible es mayor. Claro. Si la parafina costara $1, sería el 19% de $1. Si cuesta 100 pesos, el 19% sobre esos 100 pesos. En la medida que aumenta el precio, aumenta la recaudación de IVA. ¿Podría el Estado, desde ese punto de vista, utilizar esa mayor recaudación para devolver y bajar los precios? O sea, eliminar el IVA. O bajarlo, para eso. Puede ser una alternativa. O con esa plata que recibe subsidiar. Pero, ¿y con las bencinas acaso no pasa lo mismo? Con las bencinas pasa lo mismo. Está ganando mucha plata con el aumento del precio de las bencinas. Y de aquí nadie dice nada. Habría que preguntarle al ministro Marcel si estaría dispuesto a una cosa así, por ejemplo.
Sí, porque en el tema de la parafina el tema es muy sensible porque cuántos adultos mayores que ya sabemos sus pensiones como que lo bajos que son, y el invierno es duro, el invierno es muy, muy duro, porque el verano por último se podría capear debajo de un árbol, debajo de una parra, en un lugar más fresco, abrir la ventana, pero el invierno es muy difícil. Y como sube el precio de estos combustibles, digamos, el gas ha subido una enormidad y sube la parafina. ¿Qué otra cosa ha subido? La leña. Sí, el metro El metro cúbico de leña sube. El diputado Lincoln lo decía el día de ayer respecto a lo que pasaba en su zona, que era la región de Aysén. Decía que el metro lineal que compran de leña para el invierno estaba carísimo, estaba por las nubes. Había subido 30 o 35% más. Bueno, y solo decir que como nos hemos ido de crisis en crisis, porque estaba pensando, por ejemplo, en el momento en que el petróleo bajó de precio. ¿Se acuerdan lo que pasó en plena pandemia? Que no hallaban qué hacer con tanto petróleo, estaban sobreestoqueados, claro, no tenían lugar físico donde guardar el petróleo porque resulta que no había actividad mundial. Pero acá tampoco disminuyó el precio de la gasolina porque estábamos en una crisis mundial y como compramos todo el petróleo que consumimos con el dólar alto, no se puede aspirar a que alguna vez haya una baja que se note en el precio de la gasolina. Voy a hacer un paréntesis. Chile tiene escasísima capacidad de almacenamiento de combustible. Algunos dicen que para 15 días, 20 días. O sea, si hubiese un conflicto mundial donde las rutas marítimas se vieran interrumpidas o dificultadas al menos, Chile tendría un problema serio porque no hay capacidad de almacenamiento. ¿Qué está pasando? Y ahora me voy a otra parte, pero el combustible sirve también para mantener vigente todo el sistema eléctrico por las centrales a diésel, que son las últimas que entran, pero cuando el sistema está absolutamente apretado, entran las centrales a diésel. Y eso origina en Chile un tremendo desafío logístico. ¿Cómo llega el combustible a las centrales a diésel? Por camiones. El desafío logístico de que lleguen los buques, que lleguen los camiones, que no se interrumpa, es gigantesco. El año pasado, en 3 oportunidades, desde el 14 de junio al 14 de julio, por ahí tengo la fecha por ahí, pero en un mes, en 3 oportunidades estuvo a punto de caer todo el sistema eléctrico chileno. Y el desafío logístico para que no cayera fue tremendo. ¿Por qué? Porque el país está absolutamente ajustado, porque no llueve, porque las centrales hidroeléctricas no están funcionando y porque además todo el sistema de energías limpias, ya que estamos hablando de energía, bueno, tiene un problema nocturno. A ver, la energía solar en la noche no funciona y no hay acumulación, ¿no es cierto? No hay baterías para esto. Entonces tienen que empezar a funcionar los sistemas de respaldo en la noche. Y cuando está muy apretado, más sistemas de respaldo. En fin, solamente para decir que los combustibles están en toda esta otra parte también. Y solamente para decir que en los próximos meses, yo diría junio, julio, van a ser meses muy apretados en términos de el combustible. O sea, cuando hablamos del combustible, del queroseno, estamos hablando de esto también. Un dato, nos escribe un auditor, David, nos dice que como dato, en la zona de Casablanca, el metro de leña, dice, el precio de la leña está caro. Un metro en la zona de Casablanca está entre 60 y 75 mil pesos. En el sur está en 45. Estaba en 30, ya subió a 40. En algunas zonas 40, en otras zonas a 45 claro, en el sur del país. Pero ¿qué tipo de leña también? Porque lo que se pide es usar leña seca. Porque si no la contaminación, claro. Ya, vamos a estar monitoreando. Gracias. Que tengan buen día. Chao, Néstor, hasta pronto. Bueno, a propósito de estas alzas en los precios de los combustibles, hay 3 bancadas en la Cámara de Diputados que pidieron al gobierno, lo hicieron en una suerte de ofensiva, porque lo hicieron en menos de 24 horas, usar los excedentes generados por Codelco para financiar las rebajas en los precios de los combustibles. La Democracia Cristiana solicitó un bono para la parafina. La UDI abogó por una rebaja del 50% en el impuesto específico para los combustibles. Y Renovación Nacional apuntó al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Cero oposición, era en gobierno hace un ratito. Cero oposición es gratis. Gonzalo Holguín con detalles. Proyectos de resolución, oficios al Ejecutivo y hasta proyectos de reforma constitucional. En solo 24 horas, 3 bancadas de la Cámara de Diputados lanzaron una suerte de ofensiva para que el gobierno considere usar el excedente del cobre para paliar los costos de los combustibles. La subjefa de bancada de Renovación Nacional, Sofía Cid, planteó la escena. El impuesto específico a los combustibles será menor que el aumento de la recaudación por los ingresos del cobre y eso abre espacio para traspasar dineros y reducir el impuesto. Este excedente, el precio del cobre, va a generar no solamente suplir
recibir la baja en el impuesto específico, sino que también dejarle un delta al gobierno para poder ir en ayuda a cada una de las personas y también a las pymes de nuestro país. Yo creo que sería interesante analizar el resultado que ha tenido el IFE laboral, que la gente vuelva a trabajar y por supuesto también activar el mercado laboral de las mujeres, que ha sido el más afectado en pandemia. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda, cuestionó que RN lanzara esta propuesta ahora y no en los últimos meses de la administración Piñera. Sin embargo, reconoció que esos dineros pueden tener varios usos e incluyó incluso una política de vivienda. Es indudable que el precio de los combustibles es insostenible, las alzas que tiene. En general, el impuesto al combustible lo paga la clase media, la clase trabajadora. Las grandes empresas no pagan los impuestos al combustible. Finalmente, intervenir, parar esta alza y obviamente generar mecanismos para que los precios de los combustibles bajen. Sobre los excedentes, hay miles de necesidad de vivienda. El tema de vivienda lo estamos creando con fuerza y siento que ahí es la necesidad de invertir, sin duda. La bancada de diputados de la DC pidió al gobierno que cree un mecanismo que permita disminuir el precio de la parafina o que entregue un bono a las familias más vulnerables del país para hacer frente a sus continuas alzas. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, recordó que este derivado del petróleo es precisamente usado por las familias vulnerables. La parafina ha subido más de 300 pesos, un alza de más del 40% en el último año y todo indica que va a seguir subiendo, que es el combustible que más usan las familias vulnerables del país. Como bancada de la Democracia Cristiana estamos presentando al gobierno una idea de ir en ayuda de las familias para paliar estas alzas en el precio de la parafina. Esa ayuda directamente sea un bono. En conversación con el Diario Financiero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que este es un tema sensible y dijo que usarán los recursos que sean necesarios para que el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, siga funcionando. A propósito de lo que se está pidiendo al gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó que los próximos días presentarán un proyecto de ajuste al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que consistirá en reponer o inyectar recursos al esquema de suavizamiento. Se estima que el anuncio será la próxima semana. Los precios de los combustibles siempre son una variable muy sensible para la población, esto ya lo comentábamos recién. Dice Marcel, nosotros vamos a tener que reponer o incrementar los recursos del MEPCO para que siga funcionando todo el tiempo que sea necesario. Este es un mecanismo de estabilización que hoy es igualmente necesario, así como lo fue en el pasado, dijo en un seminario del Diario Financiero. Y aprovechó de llamar a la calma a los usuarios. Es necesario no alarmarse en exceso. Vamos a tener funcionando los mecanismos de amortiguación de estos shock, tanto sobre el precio directo de los combustibles como sobre los costos de los transportes colectivos. Es un tema del cual estamos preocupados, dijo. La escalada de los valores de las bencinas, que ayer les contamos volvieron a subir 6,7 pesos por litro por el alza del petróleo y el mayor precio del dólar, ha llevado a que este mecanismo, el MEPCO, se esté agotando en sus fondos para entregar subsidios. El mecanismo ha permitido que las gasolinas en las semanas previas registren alzas que no superen los 6,7 pesos por litro. Los combustibles llevan 31 semanas de alzas, con un aumento acumulado de 155 pesos por litro. Un informe de Clapes UC de los investigadores Luis González y Josefina Enríquez advierte sobre este escenario y detalla que los subsidios entregados por el mecanismo desde su creación en el año 2014 ya llegan a 514 millones de dólares, acercándose al tope que fija la ley de 750 millones de dólares. Se estima que sin cambios a este mecanismo, se extinguiría entre mediados de mayo y junio, por lo que la opción con la que cuenta el Ministerio de Hacienda es recurrir nuevamente a una modificación del tope máximo de subsidio acumulado, llegando a 1.000 millones de dólares.